Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, depende de donde me escuchen. Les agradezco una vez más que estén aquí, que me acompañen. De verdad que para mí es un privilegio poderme dirigir a ustedes y poder compartir con ustedes algunos temas que espero que sean de su interés. Eh, Les agradezco como siempre el que no me dejen solita, el que estén aquí, que me acompañen y que tengamos la oportunidad de compartir algunos temas que puedan ser de su interés o que puedan ser del interés de alguien más. Les agradezco mucho quienes ya están conectados o conectadas. Eh, Salúdenme para poderles saludar, saber quiénes son quienes están aquí y agradecerles su compañía. Bueno, en esta ocasión elegí, hola Yolanda, ¿qué tal? Un abrazo hasta Aguascalientes. Yola, me da muchísimo gusto que estés aquí, que me acompañes. Gracias, Yola. Un abrazo. Les decía que elegí para este día un tema que en realidad me solicitaron, lo hice un poco más amplio, me solicitaron que hablara yo de la depresión en el adulto mayor. Sin embargo, por distintas circunstancias que se dieron, me pareció importante hablar desde la perspectiva de los familiares, de los acompañantes, hablar acerca de la depresión. En algunos otros momentos hemos hablado desde la depresión, desde la perspectiva de quien la padece. Y hoy quisiera como dar algunos tips, algunas sugerencias acerca de qué necesitamos nosotros para acompañar a alguien que padece depresión. Y bueno, antes de continuar, quiero saludar a María Estela Alonso Rabadán. Estelita, un abrazo. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme, por tus sugerencias y por estar siempre aquí. Muchas gracias. Ani Villarreal, ¿qué tal, amiga querida? Muchas gracias. Te agradezco mucho que estés aquí y que me acompañes. Gaby Pérez, un abrazo hasta Tlaxcala. Gracias, gracias, te agradezco mucho tus comentarios. Eric Martínez, ¿qué tal? Desde el Estado de México. Mira, del Rogers Toluca. ¿Qué tal, Eric? Qué gusto, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Eric. Un abrazo para todos. De verdad que los llevo en mi corazón. Y me da mucho gusto que estés aquí. Dalia Flores, ¿qué tal, Dalia? También un abrazo allá en el Estado de México, por allá cerca de... mm, a ver, recuérdame, Dalia, porque se me olvida el lugar en el que estás. Este, Adelita, un abrazo grande hasta Coatzacoalcos. Qué gusto que estés aquí. Te agradezco muchísimo. Elsa Patricia, un abrazo hasta allá, hasta este, Chiapas. Se me olvida otra vez el nombre. Hoy ando de una memoria que qué barbaridad. Pero allá por unas, que son unas ruinas arqueológicas, ¿verdad? Elvia García, un abrazo hasta Tepeji del Río. Muchas gracias. Mari Carmen M, un abrazote, Mari Carmen, hasta Tijuana, Baja California. Me da mucho gusto. Ágora Rodríguez, qué gusto. Un abrazo grande. Me da mucho gusto que estés aquí. Ernesto, Flores, un abrazo, sobrino querido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me da mucho gusto que estés aquí. Yo espero que ya te estés recuperando y que este tema pueda servirte. Desde Ixtapan de la Sal, en Estado de México, está Dalia Flores. Un abrazo grande. Muchas gracias, Adelita, también. Un abrazo grande. Luna Minel, un abrazo grande, grande también para ti.
Un abrazo grande de corazón a corazón hasta Coatzacoalcos, en Palenque, Chiapas, Elsa Patricia, no te digo qué barbaridad. Adelita, mira, va mi cuello perfectamente, me siento súper bien, súper bien. Sí quedó una herida más o menos grande, pero bueno, me siento muy bien, mi cuello está perfecto, perfectísimo. Mi sobrina Paola, que es fisioterapeuta, me ha estado apoyando con la rehabilitación y voy súper, súper bien. De verdad que ha sido una recuperación así milagrosa. Yo de verdad que me siento muy contenta. Alicia Pairó, un abrazote hasta Coatzacoalcos. Te mando un abrazo, Alice. Deseo que estés muy bien y que pronto nos veamos. Maribel Flores de María, un abrazo hasta Texas. Muchas gracias, Maribel. Ojalá que esto te sirva. Y ya nos vemos prontito porque ya te extraño, Maribel. Raúl Antonio Neri López, ¡guau! Ahora sí estoy de fiesta, qué barbaridad, me da mucho gusto. Raúl, sabes que te llevo en el corazón y me da mucho gusto que estés aquí. Miguel Ángel García Montoya, ya sabes que todo, mi amor. Carol Huaj, saludos desde Veracruz, pues un abrazo hasta allá. Y muchas gracias, Adela, por tus buenos deseos. Berta Telles, un abrazote grande, grande, grande. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo quisiera comenzar con que dimensionemos lo que es la depresión, ¿verdad? Que nos demos cuenta de la gravedad del caso y que podamos como ajustar en toda su dimensión, comprender en toda su dimensión esta problemática. Leiser Orozco Gómez, un abrazo hasta Minatitlán, qué gusto ver, que estés aquí, no te veo pues, pero qué gusto leerte, Leiser, sabes que te llevo en el corazón. Te mando un abrazo totote y espero que esto te sirva y te guste. Mine León, buenas noches, un abrazo, Mine, muchas gracias. De verdad que me siento muy honrada que estén aquí y que me acompañen. Bueno, vamos a comenzar. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan más o menos 800,000 personas por depresión. Y fíjense que es grave porque el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. En algunos otros lives que he hablado acerca del suicidio, he hablado de esta cifra y bueno, pues de esas cifras, 800,000 al año tienen que ver con, con la depresión. Y desafortunadamente, aunque la prevalencia es muy alta de depresión en el mundo, desafortunadamente más de la mitad de las personas que viven con depresión, que sufren, que padecen depresión, no recibe tratamiento. En muchos de los casos, pues no ha recibido ni siquiera diagnóstico. En el caso de nuestro país, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, que es el INEGI, señala que el 29.9% de personas mayores a 12 años sufren alguna depresión ocasional. Fíjense, esto es pues como el 30% de la población ha sentido depresión ocasionalmente, pero el 12.4% de la población experimenta depresión de manera frecuente. Y esto, bueno, pues no es una cifra pequeña, estamos hablando que es más del 10% de la población, es decir, que una de cada 10 personas, un poquito más, sufren y padecen depresión de manera, pues ya crónica, pues de manera frecuente.
Y bueno, pues esto nos hace pensar si es una de cada 10 personas, es un poco más, pero vamos a redondear cifras, una de cada 10 personas padece depresión. Necesitamos saber cómo tratar a una persona que vive con depresión. Ahora bien, el punto es que la prevalencia de la depresión ha aumentado enormemente. Por ejemplo, aquí Yola Torres me dice que en Aguascalientes tiene el primer lugar en suicidios. Pues mire que desafortunadamente son esos así desafortunados primeros lugares que no quisiéramos que ninguna entidad los tuviera, ¿no? En algunos años era Tabasco, en algunos otros años era Quintana Roo, y ahorita es Aguascalientes, también estaba en cifras muy, muy altas Chihuahua, y bueno, pues es terrible, ¿verdad? Noemí Ramos, un abrazote grande, te quiero mucho, pero desafortunadamente, su prevalencia, la prevalencia de la depresión, fíjense que se ha multiplicado por 9, es decir, antes del COVID-19, alrededor del 3% de la población en México reportaba síntomas de esta enfermedad. Y ahora en México es más o menos el 27%. Las cifras que ya les había dicho, pues eran a nivel mundial, pero a nivel nacional estamos hablando que el 27%, esto quiere decir, y yo quiero que lo dimensionemos, que si de cada 100 personas que conocemos, hay un 27% de personas con depresión, estamos hablando que de cada 100 personas que conocemos, 27 personas tienen síntomas de depresión. Probablemente muchas de ellas no tengan el trastorno consolidado, pero que sí tienen rasgos, que sí tienen síntomas de depresión. O bien que no han sido diagnosticadas y que incluso pues ni ellos mismos ni ellas mismas se dan cuenta de esto. Aquí me dice Ernesto Flores, dice en Tepeji ya hay un gran índice de suicidios, sobre todo en jóvenes. Sí, desafortunadamente, Ernesto, así es, en donde más ha crecido el índice de suicidios es en la población de jóvenes, ¿verdad? De los 12 a los 29 años. Y entonces, bueno, pues el tema es grave, bastante grave. Y bueno, pues entonces les decía que se encuentra en el 27%, solo detrás de Corea y de Suecia. Es decir, tenemos un terrorífico tercer lugar en materia de depresión. Y esto lo consigna la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. A ver, aquí dice Dulcelina Alvarado, yo vivo en un pueblo en el Estado de México que año con año al menos una persona comete suicidio. Ya nos dicen el pueblo de los ahorcados. Es alarmante y aquí es gente de todas las edades. Sí, desafortunadamente. Qué difícil, y por eso creo que es importantísimo que hablemos de este tema. Aunque me lo sugirió atinadamente Estelita, yo quiero decirles que se fueron presentando de verdad varias situaciones en las que me pareció muy interesante, e incluso les digo, no solamente como delimitarlo al tema de los adultos mayores, sino en general, ¿verdad?, en la población. Bueno, ahora desafortunadamente tenemos un grave problema, y el grave problema que tenemos es que los padecimientos mentales en México todavía están muy, muy estigmatizados. Y entonces, bueno, desafortunadamente hay una gran estigmatización de las personas que viven con algún padecimiento mental. Pero
de manera especial a quienes padecen de depresión y de ansiedad. Para poder ayudar a alguien que padece depresión, es necesario que sepamos reconocer cuáles son los síntomas que tienen las personas que padecen esto. Aunque los síntomas pueden variar en frecuencia, en intensidad, en número de signos y síntomas, sí es importante que los conozcamos todos porque pueden estar incluso mezclados y eso a veces a las personas las desconcierta mucho. Bueno, una persona con depresión es una persona que durante largo tiempo siente o tiene sentimientos de tristeza, ganas de llorar y algo muy característico que siente o tiene una sensación de vacío y de desesperanza. Creo que a lo mejor pues es como lo que más fácilmente podemos entender como depresión. Sin embargo, también lo que sucede es que en este estado del ánimo es muy común que las personas tengan arrebatos de enojo, que tengan irritabilidad, que tengan frustración y que hiperreaccionen ante asuntos que son de poca importancia. Y entonces, bueno, pues la respuesta a algunas situaciones puede estar muy exagerada desde la perspectiva de quien no padece esta condición. También hay una pérdida de interés o de placer por la mayoría de las actividades habituales o incluso de todas las actividades. Hay personas que viven con depresión, que no pueden levantarse, no pueden bañarse, no pueden realizar las actividades que antes les producían placer. No tienen ánimo para trabajar, para sobreponerse y bueno, pues también pueden perder interés en las relaciones sexuales, pueden perder interés en sus pasatiempos, en sus deportes, en fin. También lo que ocurre es que hay alteraciones con el sueño. Puede ser que tengan insomnio o que duerman demasiado y también pues en muchas ocasiones ocurre que durante el tiempo de vigilia para todos nosotros es cuando duermen demasiado y el tiempo en el que la mayoría de nosotros dormimos pues se la pasan insomnes y desesperados, ¿verdad? Hay cansancio, hay falta de energía y entonces incluso tareas que pueden ser muy sencillas y que para nosotros no representarían gran esfuerzo, para ellos o ellas son muy difíciles. También encontramos que hay alteraciones en la ingesta de alimentos. Puede haber cambios en el sentido de que las personas pierdan el apetito y adelgacen muchísimo, pero también se da en muchos de los casos que hay más antojos de comida y hay más ingesta de comida y por ende de aumento de peso. Es importante que entendamos que en muchas ocasiones la ansiedad, el nerviosismo y la inquietud van muy de la mano con la depresión. Entonces también podemos encontrar que al mismo tiempo que están tristes, lentos, decaídos, sin ánimo, sin ganas, estén de la misma manera irritables, enojados, a la defensiva, nerviosos, ansiosos, inquietos. Y bueno, pues estas son algunas de las características que tienen o de los síntomas de las personas con depresión. También puede ser que observemos cierta lentitud al razonar, al hablar, al tener algunos movimientos
corporales. Y creo que si ya nos metemos un poco más en la historia de estas personas, podemos encontrar sentimientos de inutilidad o culpa, sobre todo cuando han sucedido cosas pues que en las que ellos o ellas sienten alguna responsabilidad, pues también como podemos encontrar que hay una fijación en ciertos asuntos del pasado, sobre todo aquellos que a ellos o a ellas les remiten a esta sensación de fracaso, de inutilidad o de culpa, incluso de situaciones de las que ellos o ellas no son en absoluto responsables. También pueden tener dificultad para pensar, para concentrarse, para tomar decisiones, para recordar algunas cosas. Y en casos, bueno, muy delicados podemos encontrar ideas de muerte, ideación suicida, intentos de suicidio o suicidio. También podemos encontrar problemas físicos sin causa aparente, es decir, van al médico y no tienen una enfermedad determinada, pero sienten dolores, sienten malestares, agotamientos, etc. Como ven, el conjunto de signos y síntomas es amplio, es necesario que lo conozcamos porque nuestro desconocimiento, nuestra ignorancia puede ser el verdadero tormento de estos padecimientos, porque si ya de por sí la persona puede sentirse inútil, vacía, con culpas, puede sentirse sin ánimo, sin ganas, el que, aunque las personas puedan tener buenas intenciones, el que se les esté machacando, por ejemplo, en sus fracasos, el que se les esté puntilleando, que no pueden conseguir ciertas cosas que para los demás son perfectamente conseguibles, en lugar de ayudar, es precisamente lo que detona que esto se vaya agravando todavía más. ¿Cómo podemos tratar a una persona que tiene depresión? Voy a leer aquí un comentario que me hace Dulcinea del Toboso. Dice, muy interesante el tema y si todavía en la familia no se puede hablar de las emociones. Lo más fácil es que dicen que estás loco aunque haya antecedentes familiares de depresión o intentos suicidas. Sí, desafortunadamente, Dulce, desafortunadamente todavía hay una gran estigma en lo que tiene que ver con las enfermedades mentales. Todavía se equipara con la locura y todavía se estigmatiza enormemente y se discrimina y se lastima a las personas que padecen depresión, a pesar de que, como ya lo hemos hablado, es alto el índice de personas en la población que viven con este padecimiento. Entonces, bueno, vamos a ver primero qué no habría que hacer. Eso creo que es muy importante. Lo primero es que no utilicemos frases como échale ganas, no te sientas así, no tienes razones para sentirte de esa manera, tienes todo en la vida, porque bueno, pues efectivamente, pues cada uno de nosotros tiene grandes recursos, grandes capacidades, etcétera, pero decirle échale ganas es pedirle algo que no puede hacer, que definitivamente está más allá de su voluntad y que
pues lejos de ayudar a la persona, lo lleva a sentirse impotente, porque no lo puede hacer. En algún momento yo le decía a alguien, me decía esta persona, me decía, es que yo a mi hijo le digo, ya hijo, por favor, échale ganas, ya hazlo por la familia, que no te das cuenta cómo lastimas a la familia. Y entonces yo le decía, bueno, vamos a imaginar que tú tienes diarrea. Así una diarrea impresionante que no puedes parar con nada y que pues toda la noche estás yendo al baño, toda la noche estás pues levantándote, encendiendo la luz, etcétera. Y yo te dijera o tu familiar te dijera, ya, por favor, échale ganas, ya no vayas al baño, ya no te das cuenta que estás lastimando a toda la familia porque no nos dejas dormir toda la noche en el baño. Ya, por favor, hazlo por la familia. ¿Podrías dejar de ir al baño? Y entonces me contestan, no, en realidad no podría. Bueno, exactamente es así con la depresión. No es algo que esté en tu voluntad, no es algo que puedas hacer. Y entonces por esa razón pedirle a alguien que padece depresión, pedirle que no lo viva, que le eche ganas, pues es algo que está fuera de su voluntad, ¿no? Es como si a alguien que no tiene ojos azules le dijeran, échale ganas, y con puras ganas vas a cambiar el color de tus ojos. Bueno, pues no se puede. Es algo que no es así, no es de esa manera. Muy bien. Quiero aquí compartirles algo que me comparten. Dice, dos frases que me lastimaban mucho es, no confías en Dios, Él ya te sanó, pero tú no tienes fe. Y otra frase también terrible, eres de mente débil. Esas frases me hacían hasta llorar. Tienes toda la razón, Maribel. De verdad, es como pedirle a alguien que haga algo que no puede hacer. Y entonces pues los lleva a sentirse culpables, los lleva a sentirse impotentes, a que estas sensaciones de vacío y de inutilidad y de culpa, de vergüenza, se acentúen más. Y la verdad es que no ayudan en absoluto. Confía en Dios, ten fe, tú lo tienes todo, échale ganas, eh, tú debes ser fuerte, o como nos comparte aquí Maribel, eres de mente débil y por esa razón te pasa lo que te pasa. Pues la verdad es que eso a nadie le ayuda. Y bueno, pues hemos aprendido que mucho ayuda el que no estorba, y creo que no decir esto ya es bastante. Quedamos, ¿verdad?, que ansiedad y depresión van de la mano, así que es importantísimo que cobremos conciencia que estos padecimientos, cuando ya se han vuelto crónicos, es necesario que reciban atención médica, es necesario que reciban una atención interdisciplinaria, que reciban atención psiquiátrica y que reciban atención psicoterapéutica. Es importante además atender a los síntomas físicos que se desencadenan de esta enfermedad. También es importante que no queramos cambiarlos, arreglarlos. Nos parece que están mal y que entonces nosotros que querríamos para... Ya voy, Leiser. Aquí me pregunta primero Leiser, ¿cómo ayudar a una persona en depresión a salir adelante si no reconoce que lo tiene? Y luego otra pregunta que me hace también Leiser, y que si voy a contestar, Leiser dice, ¿qué podemos decirle a una persona en estado depresivo? Justo para allá voy.
Es importantísimo, fíjense, no quererle cambiar. Esa persona ya buscará la ayuda profesional. Si no la busca, creo que lo que podemos es decirle qué observamos. Pero dos cosas que no funcionan es no intentar subirle el ánimo y ponerlo contenta o contenta, ni ser excesivamente amable, condescendiente para que se sienta mejor. Lo importante es que no hagamos presión, que no hablemos sobre la enfermedad si la persona no quiere, que no le pongamos en situaciones incómodas, por ejemplo, como poner sobre relieve frente a extraños lo que les sucede. A veces lo hacemos con toda la buena voluntad, pero no sé, llega una visita y entonces delante de la persona que padece depresión, empezamos a decir, y mira, y es que está muy mal, ¿verdad? Que sería bueno que salga, que le eche ganas, que ya no esté en la cama. A ver, tú, por favor, dile que se bañe, que... Entonces, la verdad es que todo eso nada más crea presión. Es importantísimo respetar su espacio, hacerle saber de alguna manera, no sé si con palabras, no sé si con nuestros actos, pero hacerle saber que se le quiere, que se le acepta tal como es y sin intentar cambiar su forma de ser. Es importantísimo, importantísimo, porque sucede un montón que le demos justificaciones a la depresión, como decir, ah, bueno, no, no, lo que pasa que no está deprimido, lo que pasa es que es flojo. No, no, lo que pasa es que no está deprimido, lo que pasa es que es adolescente y se le va a pasar. No, no, lo que pasa es que está en la menopausia y entonces, bueno, ya está histérica por la menopausia o cosas de ese tipo. También decir que es una persona problemática, decirle es que yo ya no sé qué hacer contigo, es que nada funciona, es que siempre estás de malas, es que no hay manera de que tú te pongas bien, es que no tienes fe en Dios, es que lo que sea de ese tipo de cosas, lo único que hace es estigmatizar. Igual, bueno, pues cada uno de los seres humanos cometemos errores, porque esa es la realidad. Los seres humanos somos seres falibles. He hablado con ustedes en muchas ocasiones de esto. Creo que es como de las cosas que sí tienen mucho que ver con la condición humana, ¿no? Les he hablado, una que es ineludible, que es la muerte, de esa no nos vamos a librar nadie, y la otra es que somos seres que fallamos, que cometemos errores, que metemos la pata, que nos equivocamos. Y cada uno de nosotros, si mira con toda honestidad y si mira con todo realismo su propia historia de vida, nos vamos a dar cuenta que todos nosotros hemos metido la pata. Hemos cometido errores, hemos acertado en algunas cosas, pero hemos fallado en muchas otras. De modo que a una persona que vive con depresión, desafortunadamente, estarle restregando en la cara, estarle diciendo cuáles han sido sus errores y de qué manera nos ha hecho sufrir con su comportamiento, lo único que hace es agravar el problema. Me decía Leiser, ¿qué podemos decirle a una persona en estado depresivo? A veces no es necesario ni siquiera decir nada. Una mirada comprensiva, amorosa, sin juicios, no inquisidora, cercana, es suficiente.
No se necesita mucho, es necesario a veces una mano en el hombro, nada más en silencio. Sin nada más, a lo mejor también mi mano sobre tu mano, y no necesito decir mucho. El que la persona se sienta acompañado, acompañada, puede ayudar muchísimo. Es importante ofrecer tu presencia sin prejuicios, con paciencia, con disposición, con apertura. Pues yo quisiera que cada uno de ustedes, cada una de ustedes, piense en sus peores momentos, en los momentos en los que sientes que no hay salida, que todos los caminos son absolutamente difíciles de transitar y que no son sencillos. Y entonces piensa cómo te gustaría a ti ser acompañado, acompañada por esa persona. Es importante que comprendamos que la depresión es una enfermedad real. Ya ni siquiera podemos decir que sea una enfermedad lejana, que pudiera ser que ante la cual nos podamos enfrentar. No, desafortunadamente, si estamos hablando con que es como el 30% de la población mexicana, en este momento, veintitantos por ciento de la población mexicana, pues entonces les decía, estamos hablando que 27 de cada 100 tiene este padecimiento. Entonces tomemos en serio la enfermedad y tomemos en serio a la persona deprimida. El proceso de sanación es lento, el proceso del darse cuenta es lento, no va a mejorar de hoy para mañana, no es así sencillo. Y lo mejor es una actitud receptiva, comprensiva, amorosa y respetuosa. Quiero saludar aquí a María Estela Paz López, un abrazote grande, qué linda, muchas gracias. Y Gaby Sanchi, un abrazo grande hasta Toluca, qué gusto que estés aquí. Es importante que no hagamos chistes sobre la depresión, sobre ideas suicidas. Es importante que no nos lo tomemos a la ligera. En algunos otros momentos que hemos hablado acerca de la depresión y del suicidio, hemos hablado de algunos precipitadores. Entonces es importantísimo que ni en chiste, como provoquemos o retemos a esta cuestión del suicidio. Bueno, pues cómo poder hablar a una persona que tiene depresión. Bueno, yo quiero decirles que no hay formas perfectas. Lo que sí hay es formas genuinas, auténticas y formas pues que desafortunadamente no son tan auténticas. Entonces creo que es importante abrir el corazón. Eso es muy importante. Yo creo que una mirada cercana, amorosa y un corazón abierto son mucho más efectivos que cualquier fórmula para eso, ¿verdad? Y aquí me dice Dulcinea del Toboso, dice, me gustaría un abrazo sin necesidad de palabras, solo un abrazo genuino. Y es cierto, eso es lo que necesita una persona con depresión y también lo que necesita cualquier persona que está pasando o atravesando un momento difícil. Las personas con depresión y las personas que atraviesan un duelo, las personas que están atravesando una situación complicada en su vida, no necesitan consejo, no necesitan lecciones,
necesitan que les digamos qué hacer, a menos que expresa y directamente nos lo pidan. Y aún así, tenemos que tener cierta reserva, poder decir, ok, yo estoy dispuesta a darte mi perspectiva, mi punto de vista, que no quiere decir que eso sea lo que tú tienes que hacer o debes hacer o te gustaría hacer. Cada quien tiene derecho a... Se me había ido el internet, mil disculpas. Gracias por estar aquí, porque se quedaron varios de ustedes. Muchas gracias. Qué bueno que ya están aquí. José Cancino Vargas, un abrazo grande hasta Aguadulce, Veracruz. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarme. Ahora sí, voy a ver algunas cosas que podríamos sí decir a alguien que tiene depresión. Les decía, probablemente una mirada, si es que la persona aguanta el contacto visual, porque no siempre en estos casos es así, casi siempre la mirada está hacia el piso y no hay posibilidades de hacer contacto visual, pero en esos casos a lo mejor cierto contacto físico, a lo mejor una mano en el hombro, a lo mejor una mano sobre su mano, si no permite el contacto visual, poderle decir, no estás solo, me gustaría escucharte, y que me digas cómo puedo ayudarte. Ay, Ernesto Flores, qué lindo, mira, dice, un abrazo de mi hija estaría genial. Claro, y si no hay manera de que en este momento recibas ese abrazo, puedes sentirlo en tu corazón, porque en algún lugar estará allí dispuesta a darte ese abrazo cuando ella pueda. Y aquí Gaby San me dice, cuando murió papá me dolió mucho. Sin embargo, cuando murió mamá sentí tanto dolor que entré en una profunda depresión y pude entender la diferencia de sufrir la depresión y estar triste. ¡Guau! Sí, efectivamente son dos dimensiones distintas y creo que poder haberlo sentido es que nos da la posibilidad de ser empáticos con el otro. Y creo que cada uno en nuestra propia historia ha tenido así momentos de tristeza, de desesperación, de desesperanza, de angustia, de soledad, de sentir que no hay solución, y justamente el poder conectar con eso que me ha ocurrido a mí me da la oportunidad de poder contactar con la otra persona. También otra buena frase es: estoy aquí para ti si lo necesitas. Podemos hablar cuando te sientas listo. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? También he visto que últimamente ustedes describirán sin ponerle calificativo, solamente describiendo cómo observo que está. O sea, si yo digo está triste, te estoy observando silencioso, he estado observando que te bañas menos, he estado observando que estás irritable, que estás decaído, decaída, y entonces puedo decir, ¿hay algo de lo que te gustaría hablar? Estoy aquí para ti. Y ya creo que es nada más eso. La mayoría de las personas ante estas situaciones pueden abrir su corazón. También tengo la sensación de que estás pasando por un momento difícil, te gustaría compartirlo conmigo, hablamos un rato, me preocupa verte así, estarías dispuesto a hablar
con un psiquiatra, con un psicólogo, con un psicoterapeuta sobre lo que te está pasando. También es importantísimo que le podamos decir a las personas que está bien sentirse triste, decaído, angustiado, irritable, que está bien, que es válido sentirse como se siente. También es importante poderles decir que no son una carga para nosotros, sino que estamos allí para apoyar. Aquí Katy García Jiménez dice, hola querida Kena, a veces simplemente se necesita tener a alguien cerca sin que se diga nada. Exactamente, Katy. Un abrazo hasta Toluca. No necesitamos ni gran sabiduría, ni gran conocimiento, necesitamos nada más apertura de corazón. Eso es lo que necesitamos. Entonces, para ayudar a las personas que viven con depresión, es necesario que hablemos con esa persona sobre lo que notamos y cómo nos sentimos por eso que observamos, sin hacer juicios, sin decir ya vas otra vez, es que de veras contigo puros problemas, es que no hay solución contigo, nada de esas cosas. Nada más con decir lo que yo observo, porque decía Leiser hace un rato, ¿qué hacer cuando la persona no lo reconoce? No, también mucho de lo que ocurre no es que no queramos reconocer lo que nos ocurre. En muchos de esos casos es que no sabemos realmente qué hacer. También es importante explicarle que la depresión es una enfermedad, que no es un defecto, no es una debilidad personal y que mejora con el tratamiento y que es un padecimiento con el que se puede aprender a vivir de una manera muy funcional. Es importante que le sugiramos que busque ayuda profesional. Es importante primero pues el contacto de primera vez con un psicoterapeuta, con un psicólogo clínico y bueno, pues dependiendo de cómo sean los síntomas, el psicólogo, el psicoterapeuta buscará la interconsulta con un psiquiatra si es que es necesario. También es importante ofrecerle ayuda para encontrar esa solución, ese primer contacto con un profesional de la salud mental. También es importante expresarle su disposición a ayudar, que no a sobreprotegerle. Esto es muy importante, que pues cada persona tiene sus propios recursos y encontrará sus propios recursos para salir adelante. Pero si se está en familia y no se sabe qué hacer, creo que una buena manera es que nosotros busquemos ayuda, orientación para saber cómo tratar a un familiar que tiene ansiedad o depresión o cualquier otro padecimiento emocional o mental. Y sería maravilloso que se organizaran sesiones de terapia familiar para modificar las interacciones, las rutinas, la manera como nos vamos acercando a esta persona. Es importantísimo que estemos muy atentos a ciertos signos de advertencia. Y entonces es importantísimo que cada uno de nosotros prestemos atención a cómo afecta la depresión a nuestro familiar o a nuestro amigo o nuestra amiga en particular. Es importante que tengamos en cuenta algunas cosas. ¿Cuáles son los signos y síntomas de depresión que manifiesta habitualmente tu familiar o amigo? Hay personas que
tienen especial miedo a contraer enfermedades. Entonces, hablar de enfermedades, hablar de padecimientos crónicos, etcétera, lo único que va a apoyar, perdón, que va a hacer es causar un problema mayor. Aquí me dice Ernesto Flores, dice, apoyo este comentario de las terapias en familia. Sí, verdaderamente que es súper necesario para que nos podamos dar cuenta cuáles son los patrones de interacción familiar que nos ayudan y cuáles son aquellos que desafortunadamente lo único que hacen es agravar el problema. Muy bien, también es importante que ustedes aprendan a identificar qué conductas o qué palabras utiliza nuestro familiar o nuestro amigo o amiga cuando la depresión empeora, qué conductas observamos cuando se siente bien, qué circunstancias, qué fechas, qué acontecimientos, qué palabras nuestras o de alguien más desencadenan episodios de depresión más graves. ¿Cuáles son las actividades que le ayudan a nuestro familiar a salir? Las actividades, las palabras, los gestos, las actitudes que le ayudan a nuestro familiar o a nuestro amigo o amiga a mejorar algún evento de depresión. También hay que estar atentos a si observamos aumento en el consumo de alcohol o de drogas. Es importante que observemos si hay cambios en la rutina normal, como la alimentación, el sueño, el baño diario, el trabajo cotidiano. Es importante que observemos si está haciendo cosas riesgosas o autodestructivas, como por ejemplo consumir drogas, conducir a gran velocidad. También es importante que nos demos cuenta si esa persona de repente empieza a regalar sus pertenencias y empieza a dejar en orden ciertos asuntos sin que tenga motivos para hacerlo. Vayas, no sé, si digo, bueno, aquí en México el septiembre es el mes del testamento. Si una persona en septiembre arregla su testamento, bueno, dices, bueno, pues el notario le está cobrando más barato. Pero si de repente así de la nada comienza a regalar cosas, a dejar en orden ciertos papeles, ciertos documentos, si se empieza a despedir de las personas como si la despedida ya fuera definitiva, si se siente muy ansioso, muy agitado, etcétera, tenemos que poner mucha atención y buscar ayuda profesional. Si la depresión empeora, debe tratarse cuanto antes. Debemos alentar a nuestro familiar o a nuestro amigo a buscar ayuda de profesionales de la salud mental. Es importantísimo que nos comuniquemos con el médico si es que ya está en tratamiento para que ajuste la dosis, cambie medicamentos. Es importantísimo buscar ayuda de un psicoterapeuta. Es importante que como acompañarle, si es que vivimos con esa persona, a que consuma alimentos más saludables, a que disminuya o deje el consumo de ciertos estimulantes como café, chocolate, tabaco, alcohol, que pues podamos promover en familia un estilo de vida más saludable y estar físicamente más activos. Es importante que si observamos algunos de estos síntomas, estemos atentos para que no lamentemos algo pues de lo que nos podamos arrepentir toda la vida. Es importantísimo, ojalá que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes.
No sé si haya alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Les agradezco como siempre, de verdad, que me acompañen, que estén aquí. Si ustedes creen que esta información puede ayudarle a alguien más, que me ayuden a compartirla. Eh, Probablemente a alguien le pueda ayudar, para alguien pueda ser una guía, para alguien pueda ser una palabra de aliento. María Estela Alonso Rabadán dice gracias por los consejos y las sugerencias. Luego esperamos que el aquí estoy funcione con nuestros tiempos y no con del que está deprimido. Sí, tienes razón, Estelita, tienes razón. Me parece que nosotros podemos dar lo mejor de nosotros mismos, y si ese dar lo mejor de nosotros mismos le ayuda a alguien a sentirse un poquito mejor, le ayuda a alguien a sentirse más comprendido, le ayuda a alguien a enfrentar su día a día, habrá valido la pena. Pues Berta Telles, un abrazo grande. Victoria Rodríguez Blanco, allá hasta Tuxtepec, Oaxaca, me dice, es importante que la persona más cercana o los padres acudan a terapia también. Sí, claro que sí. Sí es importantísimo, importantísimo. Jacqueline Meneses, muchas gracias, Jackie, gracias. Te agradezco mucho, y si me ayudas a compartir, ojalá que esto a alguien más le pueda servir. Dulcinea del Toboso dice, estos temas son tan importantes en esta pandemia, tanta muerte, tanta desolación para las familias que perdieron un ser querido. Así es, mi querida Dulce, y tú pues lo sabes muy bien porque ahí estás en la primera línea de fuego, y pues por eso lo entiendo muy bien. Muchas gracias, te mando un abrazote hasta Tuxpan, Veracruz. Un enorme gusto saludarte. Dice Gaby San, gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Gaby, por estar aquí. Muchas gracias. Adelita de Coatzacoalcos me dice, gracias querida Kena, valiosa charla y clara orientación para poder acompañar y entender a quien padece esta enfermedad. Muchas gracias, Noemí Morales. Nos falta empatía. Gracias por sensibilizar sobre estos temas. Sí, definitivamente creo dos cosas, Noemí. Bueno, quizá tres. La primera es que las enfermedades emocionales y o mentales desafortunadamente han sufrido una estigmatización no por años, por siglos. Entonces, el hecho de mirar como diferente, raro, anormal a quien padece una enfermedad, en este caso del estado del ánimo, hace o genera varias cosas. Una, que se le discrimine, que se le lastime, y que entonces en lugar de acompañarle y apoyarle, le lastimemos todavía más. Segunda cosa que es también muy importante es que tenemos un desconocimiento abismal acerca de esto, y pues por lo tanto, imagínate la combinación, aquello que ha estado estigmatizado, a lo que le tememos y que desconocemos, pues crea esta situación de no comprensión, de falta de empatía, de falta de conexión, de autenticidad y de verdadero deseo de apoyar. De verdad, si entre nuestra familia, entre las personas a las que amamos, hay alguien que vive con estos padecimientos, con alguno de estos padecimientos, yo les invito a que se informen un poco más y
sobre todo les invito a sensibilizarse y abrir su corazón, porque allí hay un corazón que está padeciendo enormemente. Ara Juárez, muchas gracias por lo que me dices, gracias por estar aquí, Ara. Y Carmen Mota dice, gracias por orientarnos, me encantó lo del abrazo. Esto valida el sentir del que está deprimido y le hace sentir acompañado. Muchas gracias por compartir tanto conocimiento, Carmen. Qué gusto, de verdad. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme y por escucharme. Les agradezco muchísimo a todos y a todas. Les mando un abrazo con mucho cariño. Dentro de 8 días no voy a poder estar. Me voy a dar un taller, unos talleres, un par de talleres a Cancún la semana próxima, entonces pues voy a estar trabajando a la hora del en vivo, pero pues en 15 días por aquí nos encontramos. Les mando un abrazo grande, grande, con todo mi cariño y nos encontramos pronto. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias por todo. Hasta pronto. Bye. Gracias.